buenos días, aquí estamos en el trail, la Ledua Trail de Llombai. Nos ha salido un día lluvioso, conforme hemos venido hacia aquí con el coche cada medio y demás, aunque al llegar aquí justamente casi que ha parado, llueve un poco, no tanto como antes. Pero bueno, lo que está claro es que hoy nos vamos a mojar. Vamos a recoger el dorsal y a prepararnos para esta carrera de 23 kilómetros con 750 positivos. Bueno, aquí estamos José Bellot y yo. ¿Cómo estás, José? Muy bien, aquí estamos. Estamos en Llombai, bajo la lluvia, calentando. Nuestro compañero del Serra Vernissa, el Cajerico de Chella. Felicidades, José, porque ganó la semana pasada en el salto de Chella. Muchas gracias. Vengo a hacer de libre para ver si gana hoy. Aunque está sacando muchas excusas, lleva cámara. El Cajerico la semana pasada voló, bajó mi récord del año pasado en 1 minuto o 2 minutos. Está muy fuerte. Y hoy tenemos una carrera rápida, con poco desnivel. ¿Qué estrategia vamos a usar hoy, José? La estrategia creo que será comenzar a un buen nivel y ver a la gente cómo tira. Y mantener un poco el ritmo hasta llegar a las primeras cuestas y ya ver en qué posición estamos y poco a poco ir abriendo carrera. Pues eso vamos a hacer hoy. Así que hoy yo vengo a disfrutar. Claro, evidentemente. Yo también. Pero si ganamos mejor. Si ganamos mejor. A ver qué tal si vamos con precaución. Hoy que llueve un poco. No es que llueva demasiado, pero está lloviendo. A mí personalmente me gusta esto. Vamos a ver qué tal van nuestras zapas. Nuestro compañero lleva una Salomon. Una Salomon muy de competición. ¿Qué Salomon es? Son las SLAP. Las de Drop 5. Joder. ¿Y te pesan cuánto? 260 gramos en 42, 2 tercios. 260. La mía pesa 360. Ya me saca 100 gramos. Sí. Hoy son excusas. No va a correr. Bueno, va, me voy a callar ya de excusas. Es la primera carrera. Te digo un punto fuerte. Y después el primero, el cabrón. Te voy a decir un punto fuerte. Están nuevas. La Neutron, nuevas. La mía es la segunda carrera. Las mías el segundo entrene. Ayer las gasté en el Benicadei, que les hice un test sobre la nieve, que ya lo veréis esta semana. Les hice 14 kilómetros. Nos quedan 5 minutos para salir. Nos vamos ya a tomar la salida. Y bueno, llevo el impermeable porque está lloviendo. Entonces luego llevo el cinturón. Y en el cinturón llevo un gel que será más o menos para la mitad de carrera. Hay 4 subidas, kilómetro 3, 6, 9 y 16. Y llevo un flash de 250 con el isotónico, con maltodextrinas y datos de carbono de 226. Y el palo selfie. Han batido récord de inscripciones, creo. Buen día, ¿cómo estás? ¿Guapetxo en Benissa o qué? Sí, bueno, guay no. Guay no, che. Compromiso. Ya estima. Preparaos para la perimetral de Benissa. Bueno, esto va a comenzar ya. ¡Ay, Xavier! Enhorabuena y molta sort avui. Igualmente, tío. Ei, què tal? Bé? Ah, Rubén Solves. Guai. Endavant. I gravaré en carrera. Y Ballester. Todo per ella. Bueno, ya. Cerramos conexión. La gente ya toda preparada y anem a fer compte enrere. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Que comenten que esperen un poquet. Importants, Josep. Josep, Javi 1.
Bueno, kilómetro 1,5 de carrera. Hay un galgo que salió con una bala y el pelotón perseguidor. Esto se va girando ya. Nos dirigimos a la montaña. Kilómetro 3. Kilómetro 5 o 6. Viene una bajada mojada de roca que nos lleva a la segunda subida. Bajando pasé a 3 corredores. Acabo de pillar a Bellot, mi compañero que va aquí detrás conmigo, y a otro chico. Por delante va uno y luego van 3. Así que creo que delante van unos 6 o 7 corredores como mucho. Bueno, seguimos. Kilómetro 7. ¿Qué tal, José? Ya está José aquí. Ya a mí me ha pasado igual antes. Esta subida durísima. Llevamos 3 corredores ahí delante. 3. No sé qué puestos serán. Hemos pasado uno más. Igual quedan 6. Pero de esos 6 ya pasaremos a pocos. Si los pasamos. Kilómetro 10. Aquí vamos José Bellot y yo. Hemos cazado a un corredor más. Delante van 3. Y en cabeza Cristian, Álvarez y Raúl Solves. Si no me equivoco. Tercera subida. Vamos. Kilómetro 15. Tenemos el grupito de delante a la vista, pero son 2 minutos. De momento no vamos a poderlos coger. Seguimos corriendo Bellot y yo. Y ahora vendrá avituallamiento y la última subida. ¡Let's go! Kilómetro 18. Por delante a 1 minuto y medio. Ahora sí que ya no pillamos. Por detrás, nada de nada. Bueno, lo intentamos. 1 kilómetro a meta. Es que antes de la última bajada nos dijeron que iban a 20 segundos. Ya me ha extrañado. Pero le he dado gas bajando a ver si los veía. Y bueno, venía aquí un camino largo, una pista. Iban lejos. Ahí está Bellot. ¡Vamos! 1 kilómetro meta. Una carrera súper chula. Esto de Yonbai. Muy rápida. Pero bueno. Con tramos de bosque, piedra, barranco. Recomendable. Bueno, ya estoy en meta. Se acabó el gran diluvio universal. ¡Hey! Ahí seguís en entregar Juan y Kim clasificar Xavier de la serie. José Bello, ¿qué tal esta carrera? Muy bien, la verdad es que muy corredora, pero hablaba de un maestro, pues no hemos acabado toda la carrera
un gran ritmo y estamos a punto de coger a los que iban delante, pero al final los escapados fueron. Falta el campeonato. ¿Qué tal el agua? Toda la carrera con agua, paró un poco, pero luego más agua. Ya, a partir de kilómetros 10, 12, sí, la verdad es que vaya charco pero una barbaridad. Entonces, pues, yo creo que Más chula y más técnica. Hemos intentado pillar adelante, pero no pudo ser. ¿Cómo has quedado? Primero, enhorabuena, Cristian. Gracias. Enhorabuena, campeón de la carrera, Cristian Álvarez Calogne. A disfrutar. Vemos a la ducha. Bueno, y grabamos el entrenamiento. Bueno, se acabó la carrera. Bueno, anem a casa. Al final, quinto i sexto. m'ha deixat el quim puest per mi. Hem entrat junts. Primer, segon veterano i tercer veterano. Està molt bé, està molt bé. Un poc la reflexió de la carrera, pues bueno, a mi sí regulant, sense abusar. Lo que pasa es que els primers corredors s'han escapat. Pero después hemos tirado ritmo Sí. y nos hemos quedado ahí a Hemos a pasado punto. 6 o 7 corredores. Sí, la verdad es Yo he que contado sí. 7. Sí. al Y final- había alguna subida que veíamos al tercero y al cuarto. Y era más o menos 1 minuto y medio o 2. Ya, pero después picaba abajo y era muy complicado. Al final era no muy- hemos llegado a verlos. No, al final nos no. ha faltado, nos ha Al final no. faltado pues 30-40 segundos para llegar a verlos y ahí Sí. poder haber tirado tú un poco más, que estabas un poco mejor al final. Ya, Yo en la última bajada había un señor que nos ha dicho que iban a 20 segundos, aunque no me lo creía, pero pues le he dicho que me encontraba bien y con piernas y he apretado, me he ido para abajo, me habré hecho 2 kilómetros a tope y no los he visto. Ya. Y luego ya he vuelto a parar. Y bueno, por sorpresa en meta, pues el cuarto nos ha sacado solo 1 minuto. Un minuto. la verdad. Con lo cual está bien, nos vamos Minuto y cabeza de carrera nos ha sacado 3 o 4. 3 o 4 minutos. Para una carrera de casi 2 horas, no está mal. Bueno, además la experiencia de correr con agua, al final con bastante agua. Le ha hecho un poco Eso más es técnica chulo. la carrera, porque la verdad es que la carrera técnica, quitado 2 sendas, tiene poco. 2 bajaditas con Dos piedra. bajadas con piedra, pero claro, al tener agua toda la carrera, pues le ha hecho más técnica. Muy técnica, un poco más difícil y más chula. Bueno, pues nada, con buen sabor de boca nos despedimos del Aledua Trail de Llombai. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta la próxima.